Ok, audio todo bien, listo. Ok, entonces ahora sí, bienvenidos oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Vamos a estar continuando con este asunto de PS Int. Mi idea, como les estaba contando ahora antes de empezar la grabación, era practicar un poco más toda esta lógica de condicionales, de cis anidados y todo eso, que como les digo, este cuatrimestre a mí en lo personal me gustaría aprovechar para hacer ese tipo de cosas, porque usualmente por el paso en el que se mueven los cuatris, tengo que correr mucho en estos temas y casi que les enseño el sí entonces y paso de una vez a las siguientes estructuras sin poder practicar como muy a profundo o jugar mucho con ellas. Entonces, personalmente, a mí me gustaría hacer eso porque como les digo, nunca lo había podido hacer, pero si ustedes lo que prefieren es avanzar con más materia, digamos que empezamos a ver la siguiente estructura de decisión, que es el segundo, por mí perfecto, ¿verdad? Como les digo siempre, las sesiones son por y para ustedes, y a fin de cuentas, si ustedes se fijan, a ver, aquí hice la orientación, vamos a jalarlo para acá, orientación. Si ustedes se fijan en la orientación académica, a fin de cuentas, en esta semana, porque yo les he dicho a ustedes, ¿verdad?, que el progreso de las sesiones se supone que se adapta al progreso de la orientación. Entonces, si se fijan en la semana en la que estamos, que es esta, los temas de estudio son el 2 y el 3. Y así sigue durante varias semanas hasta llegar acá. Entonces, eso significa que si nos quedamos en el sí entonces o avanzamos de una vez al según o delegamos el según para la siguiente, no nos estamos como digamos saliendo de ese paso. Mi plan sí es que por lo menos ya para esta semana hayamos visto las estructuras de repetición, eso sí. Entonces, por lo menos para este momento, ¿verdad? Ojo que no estoy diciendo que necesariamente hasta, si ya para la semana 4 que es la siguiente, de estamos por ahí, yo le llego. ¿Okay? Entonces, ahora sí, les pregunto, gente, como de costumbre, ¿alguno tiene alguna duda en específico o algún, no sé, algo que no les haya quedado claro de alguna, de ayer o de alguna otra sesión previa, algo que les esté costando, que hayan estado practicando por su cuenta, que les gustaría que esté aclarando antes de meterme a ver los ejemplos de hoy? Cualquier cosilla. Recuerden que pueden levantarme la mano si alguno está escribiendo o pensando para yo así saber y darles chance. Ok, si estamos bien, entonces continuamos. Y igual, ¿verdad? Como les decía ahora, si tienen alguna, cuando les digo que si tienen alguna pregunta o algo, o en general, si tienen alguna solicitud o alguna sugerencia con respecto al flujo de las sesiones, les reitero, ¿verdad? Siéntanse en toda libertad y me lo pueden decir. Si quieren que vaya más rápido, si quieren que vaya más despacio, si quieren que veamos oír según, si prefieren que le demos más duro al sí entonces, todo bien. Y como les digo, estamos con tiempo. Más bien, si lo piensan, vamos más adelante de lo que necesitan, porque para la entrega 1 no necesitan nada de esto, que es la próxima semana. Entonces, vamos muy bien, más bien. Que de hecho, quizás eso explicaría por qué tenemos tan poquita gente hoy, pero no importa. PS me dice, ahorita no. Ok, excelente. Entonces, ayer les contaba que hoy tenía planeado empezar a ver estos ejemplos que son ejemplos que hacen uso del sí
el condicional sí, pero ya utilizando, digamos, como una ecuación matemática para hacer sus procesos. Entonces, digamos que es un poquito como más complejo, no demasiado, pero un poquitillo más complejo que el ejemplillo rápido que hicimos ayer del booleano, que se daba a entender, o no se daba a entender, que más bien, ¿cómo decirlo?, que expresaba si el cielo estaba o no nublado. Entonces, si lo hemos ejecutado, vean que este algoritmo lo que llega y dice es, escriba un número mayor que 5 y se multiplicará por 2. Entonces, si yo escribo 10, él llega y me dice 10 multiplicado por 2 es 20. Alternativamente, si yo no hago caso y escribo un 4, vean que él me dice, no se escribió un número mayor a 5. ¿Okay? Entonces, si lo vemos cómo funciona en las declaraciones, yo solamente tengo dos variables de tipo real. Yo tengo respuesta y tengo resultado, las dos como de tipo real. ¿Ok? Luego acá en las inicializaciones, ambas variables yo las inicializo en 0 para darles un valor inicial. Vean que acá en este comentario, entre paréntesis, yo llego y digo, en este caso es opcional, pero es buena práctica. Ya les explico por qué. ¿Okay? En primer lugar, recuerden que yo les dije a ustedes que definir una variable no automáticamente la inicializa. Es decir, acá es como si yo estuviera creando el recipiente, pero en este momento el recipiente está vacío. Vean que de hecho, si yo acá intento escribir resultado antes de inicializarlo y yo ejecuto el algoritmo, vean que psint lo primero que va a hacer es tirarme un error y decirme que la variable resultado no está inicializada, a pesar de que yo la inicializo aquí. Y eso es porque recuerden que psint lleva un orden secuencial, es un algoritmo. Yo no puedo ponerme primero los zapatos y después las medias. Quedaría al revés el asunto. Entonces, al yo intentar aquí escribir resultado, estoy tratando de invocar esta variable antes de que ella tenga un valor. Sí, la variable existe, pero no hay nada ahí. Entonces psint no sabe cómo interpretar el resultado. Entonces, la parte acá que dice que es una buena práctica se refiere a eso, a que a ustedes en este punto se les recomienda que siempre traten de inicializar todas sus variables después de la parte de declaraciones para que si ustedes puedan asegurarse de que siempre van a tener un valor por defecto en sus variables. En este caso yo estoy escogiendo 0 para mis variables numéricas a lo largo de su algoritmo. ¿Okay? Entonces, de esa manera, si ustedes accidentalmente tratan de trabajar con una variable que no han modificado su valor, en vez de que se les caiga el algoritmo, lo peor que puede pasar es que les tire un resultado 0, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, por eso es que es una buena práctica. Entonces, pasamos a la lectura e impresión de datos, donde yo le digo al usuario, escriba, o solicitud de datos, donde yo le digo, escriba un número mayor que 5 y se multiplicará por 2, y vean que inmediatamente después yo estoy leyendo respuesta. Esto, gente, es el por qué en este caso es opcional. Vean que en esencia, si yo no inicializo respuesta, si yo borro esta línea de código acá, respuesta aquí en automático se me va a inicializar. ¿Ok? Lo que va a pasar es que se me va a inicializar con el valor que ingrese el usuario. Entonces, aquí no hay error porque yo no estoy tratando de invocar respuesta para ningún cálculo o para ninguna escritura o nada de eso antes de que sea inicializada, sino que la estoy leyendo desde afuera para su inicialización. Entonces, de ahí que en este caso sea opcional. Pero de nuevo, es una buena práctica porque si resulta ser que este es un proyecto que yo voy a entregar y me doy cuenta que tengo que hacer unas cuantas modificaciones y antes de eso yo quisiera evaluar algo de respuesta o quisiera usar la variable de respuesta para otra cosa y a mí se me olvida que yo no la he inicializado, se me va a caer el algoritmo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es opcional, pero por lo menos por el momento que ustedes están empezando, se les recomienda que traten siempre de hacerlo. ¿Ok? Entonces, se lee acá respuesta. Vean que acá adjunto una preguntilla que dice qué pasa en caso de 5, es decir, qué pasa si el usuario si el valor que el usuario ingresa como respuesta a esto es 5 y se lee en respuesta. Váyanlo meditando. Vamos a seguir viendo el algoritmo.
Entramos a los procesos donde yo evalúo. Si respuesta es mayor que 5, entonces el resultado va a obtener respuesta multiplicado entre 2. Pasamos a la siguiente parte donde dice si respuesta es menor a 5, entonces se escribe, no se escribió un número mayor a 5. Y luego pasamos a un punto donde yo le voy a mostrar los resultados al usuario, donde vuelvo a validar si respuesta es mayor a 5. Si respuesta es mayor a 5, quiere decir que este otro condicional también se activó. Por lo tanto, va a haber un resultado válido. Si no, resultado va a ser 0. Pero si respuesta es mayor a 5, como acabo de decir, es válido. Por lo tanto, yo entro a este condicional donde yo le digo al usuario, respuesta multiplicado por 2 es resultado. De ahí que cuando yo ingresé 10, lo que se imprimió fue 10 multiplicado por 2 es 20. Vean que en caso de respuesta ser menor a 5, como esta condición no se cumple, el algoritmo se salta este fragmento de código. Como esta condición sí se cumple, se va a escribir este mensaje de error. Y como esta condición nuevamente no se cumple, esto no se escribe y acaba el algoritmo. Es decir, lo único que se va a escribir es el mensaje de error. Entonces vean que a pesar de que son un montón de estructuras de condición, bueno, un montón no, son 3, pero es que se podría reducir, ahorita vamos a ver eso. La lógica engrana entre sí, ¿ok? Encaja perfectamente para lo que el algoritmo se supone que tenga que hacer, ¿ok? Ahora sí, entonces, antes de empezar a ponerme a jugar con él, les pregunto, ¿qué pasa en caso de un 5? Vean lo que se está implicando, es otro detalle. Recuerden que lo que yo le escribo aquí al usuario es solamente una escritura. PSInt no entiende ni le interesa lo que sea que él está escribiendo acá. Él nada más sabe que él tiene que mostrar ese mensaje al usuario y después tiene que esperar acá para recibir un valor numérico. ¿Okay? Lo que yo le escribo aquí al usuario es mi responsabilidad como programador asegurarme que funcione, que yo lo programe aquí abajo. Entonces, vean lo que yo le estoy diciendo. Escriba un número mayor que 5 y se multiplicará por 2. ¿Okay? Piensen en la implicación de eso. Ahora, vean el segmento que hay debajo de la lectura de la respuesta, donde pasamos a procesar ese valor con los condicionales. ¿Qué creen ustedes que podría pasar si yo ingreso un 5? ¿Funciona el algoritmo? No, le daría un error porque no tiene nada que le diga qué hacer. Digo Okay. yo, ¿verdad? No sé. ¿Qué tipo de error más o menos, PS? Yo pienso que quedaría ahí como que se interrumpe el programa porque no tiene, o sea, no le dio ningún camino que él sepa para dónde se va a dirigir. Que se Porque cae, tiene si es, sí, digamos. porque tiene que si es mayor, tiene que si es menor, pero no tiene un igual. Okay. 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 Muy buena, ¿cómo se llama? Propuesta, no, esa no es la palabra que uso. Bueno, es una muy buena idea y es una muy buena observación. Tenés todo lo correcto. No hay ningún igual. No se le está diciendo que haga absolutamente nada con ese 5 de manera explícita. ¿Alguien más, no sé, tiene alguna idea o quiere agregar algo? Una contrapropuesta, quizá, no sé. Ok, véanlo acá. Lo que nos dice PS es completamente cierto. PS no va a saber qué hacer con ese 5, porque si respuesta es 5, esto es falso. Respuesta siendo 5 no es mayor que 5, es igual a 5. Por lo tanto, sabemos que este otro condicional también va a ser falso, porque 5 no es mayor que 5. Pero lo curioso es que este también, los 3 condicionales van a ser falsos. Respuesta siendo 5 no es menor que 5, es igual también. Es un caso que no consideramos en nuestros 3 condicionales. ¿Okay? Entonces, como veamos ese pequeño caso, dicho y hecho, vamos a tener un error. Pero ve aquí donde viene lo gracioso.
Si yo lo ejecuto, el algoritmo no se cae. Pero tampoco trabaja de la manera que queremos. Esto es lo que se conoce como un error lógico, en el sentido de que no hay un error de sintaxis en el algoritmo, no se está ocasionando un error durante ejecución que haga que el algoritmo se caiga. Vean que PSI mismo me está reportando ejecución finalizada, la ejecución se realizó con éxito. Es más, aquí abajito dice, la ejecución se ha finalizado sin errores. El problema es que el error, como lo dije, es lógico, es un error de programación. El algoritmo no se está comportando como queremos. Entonces, dicho y hecho, tenemos que implementar ese otro caso. Podríamos hacer un cuarto condicional, si queremos así rematar el asunto. Pero, tal y como nos dijo PS, podemos hacer un mayor o menor que igual, ¿cierto? Entonces, vean que acá lo que estamos implicando es que tiene que ser un número mayor que 5. Yo opinaría entonces que eso indica que el número solo de 6 en adelante se va a multiplicar por 2, lo cual quiere decir que de 5 para abajo, al no ser mayor que 5, sino que sería igual o menor, no debería multiplicarse. Por lo tanto, lo que podemos hacer es sencillamente esto. Metemos ahí, si respuesta es menor o igual a 5, se le dice al usuario que no se escribió un número mayor a 5. Dicho y hecho, no se escribió un número mayor a 5 cuando pusimos 5. Es más, si quisiéramos ser todavía más explícitos, podríamos trabajar con respuesta también, en el sentido de poner así como. Ay, PS20. Tiene paciencia, por favor. A ver. No es mayor que de hecho. No debería ser A. Ups. Typo. Respuesta. Ahí está. 5 no es mayor que 5. Es igual. Listo. Entonces, ahora, un par de detalles. Eficiencia y eficacia. Hasta este punto, el algoritmo es eficaz. El algoritmo hace lo que tiene que hacer. Pero quizá no es tan eficiente. Porque vean que para toda ejecución, él tiene que pasar por la pena de validar 3 veces respuesta. ¿Okay? Es más, vean que esta condición es exactamente igual que esta. Son la misma. Entonces, yo lo estoy poniendo a verificar 2 veces esto, a pesar de que él aquí arriba, en teoría, ya sabe que respuesta es mayor que 5 o no lo es. Entonces, ¿a alguno se le ocurre alguna manera en la que podríamos hacer este algoritmo más eficiente, en el que lo podríamos hacer mejor? Ahorrarnos un par de validaciones, quizá. ¿Se podría incluir los pasos de una vez? Si es mayor que 5, que de una vez multiplique. Agregar el código que escribió que dice multiplicado por 2 es. ¿Cómo así, PS? Perdona. Es decir, la última línea que vuelve a evaluar si es mayor que 5, que dice escribir, es decir, escribir respuesta multiplicado por 2, todo eso que tiene que hacer ahí, que lo haga de una vez desde el primer paso, que vea si es mayor que 5, si es de una vez multiplique y dé la respuesta. Es correcto, así es. Y ahora sí te entendí. Si acá ya sabemos, es decir, si al entrar en esta línea ya sabemos que el algoritmo tiene que ejecutarse normalmente y no mostrar un error, ¿para qué perder el tiempo con el resto? ¿Para qué hacerlo otra vez? O inversamente, si ya sabemos que si no logramos entrar acá, este mensaje de error se va a mostrar y esto no tiene que hacerse, ¿para qué perder el tiempo evaluando otra vez para ver si mejor si muestro resultados después del mensaje de error? No tiene mucho sentido. Entonces, aquí
ejemplifica lo que yo les decía a ustedes de que vean que las etapas existen, ¿verdad? Tenemos, bueno, las declaraciones de inicializaciones, luego tenemos las etapas del algoritmo, solicitud de datos, procesamiento de datos y resultados. Pero recuerden que yo les digo a ustedes que no siempre necesariamente siguen ese orden rígido. Vean que, tal y como nos dice PS, yo podría ahorrarme esta condición y hacer esto. ¿Ok? Ahora entonces solo tenemos dos condicionales. Esta que me va a proteger este código cuando no se cumpla lo que buscamos y esta que me va a proteger este código cuando no haya un error. ¿A alguien se le ocurre quizá otra manera en la que lo podamos reducir un poquitito más? Vean así como está. Tenemos dos condiciones. ¿Creen ustedes que podríamos ahorrarnos todavía más una condición? Es decir, que el algoritmo funcione solo con una condición en vez de dos. ¿Qué creen ustedes? Les doy un chancecito, a ver. No sé si están pensando. Si respuesta es mayor a 5, ejecuto. Si respuesta no es mayor que 5, tengo que mostrar un mensaje de error. ¿A qué le suena eso? A que se termina el código o el programa o ya no. Ajá. Pero ¿a qué le suena? Si tuvieran que pensar en una solución alternativa a esto que estamos viendo acá, yo le estoy pidiendo al usuario que me ingrese un número mayor que 5. Todo número, no importa cuál número sea, cualquiera, real o entero, de millones o no, negativo o positivo, no importa qué número sea, el número siempre va a ser mayor que 5 o no va a ser mayor que 5. No hay una posibilidad media. Porque incluso si consideramos el caso que no contamos originalmente, que sea igual a 5, si es igual a 5 no es mayor que 5. Podemos entonces tirar el 5, como lo hicimos acá, con el resto de valores. Entonces, si yo les digo a ustedes que yo quiero reducir todavía más esas condiciones, ¿a qué les suena esa condición que estamos revisando? Que el número puede ser mayor que 5 o no. Una de las dos. Opa. Ahí escuché un micrófono, pero no sé si era que me querían hablar o fue un accidente. Era yo, pero me arrepentí. Ah, ok, ok. Bueno, les cuento. Véanlo así, gente. Tenemos una decisión a elegir, ¿verdad? Tenemos que elegir una de dos posibilidades por fuerza. Recuerden que yo les conté a ustedes que el sí, así sencillito, es muy útil cuando yo quiero condicionar ciertos bloques de código a que se ejecuten o no se ejecuten. Pero recuerden que yo les dije a ustedes que existe otra manera de trabajar el sí para yo obligar a elegir entre una de dos opciones. Vean que yo acá
estoy condicionando, como les dije, este bloque de código y luego seguir. Pero vean que estas dos condiciones se complementan. Es decir, son la cara opuesta de la moneda completamente. Si esto se activa, esto no. Y contrariamente, esto se va a activar sola y únicamente cuando esto no se active. Por lo tanto, vean que yo puedo reducir toda mi condición a una sola condición. Vean que inclusive, haciendo yo esto, se me corrigió el problema de que yo tenía que poner el igual. Porque vean que yo acá estoy empaquetando las dos posibilidades en una sola condición. Si respuesta es mayor a 5, excelente. Pero si no, quiere decir que el número que me ingresó no me interesa cuál sea. Lo único que yo sé es que no es mayor que 5. Y si no es mayor que 5, yo le tengo que decir al usuario que ese no es mi número. Los dos bracitos del sí entonces. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Recuerden que no estoy tratando de implicar que un sí no es siempre mejor, que todo sí tiene que llevar un sí no. Eso no es cierto. ¿Okay? Para cada cosa su caso. Van a haber momentos donde a ustedes les va a servir condicionar un bloque de código a que se ejecute o no se ejecute, nada más. Pero hay casos como este donde es más útil que se ejecute una de dos posibilidades, es decir, tener dos compuertas en vez de tener una cajita fuerte, por así decirlo. ¿Qué les pareció? ¿Sí quedó claro? ¿O alguno tiene alguna dudilla? Recuerden que me pueden levantar la mano para yo saber si me están escribiendo o algo, porque Webex no me lo dice, lastimosamente. Antes usábamos otra plataforma que se llamaba Blue Button, que ese sí me decía cada vez que alguien escribía a lo WhatsApp. Me gustaba mucho por eso. Adelante, PS. ¿Qué podrá hacer? No, solo decirle que sí escribí, que estaba todo claro. Ah, ok. Excelente, excelente. Entonces, ok. Avancemos a el siguiente. Bueno, el siguiente en realidad era este. Era básicamente este, pero vean que incluso un paso más atrás, cuando tenía respuesta por aparte. Originalmente, estos son unos de mis primeros ejemplos que yo hice. Originalmente los mostraba así como por aparte. Pero últimamente me parece que es como más dinámico hacerlo todo a partir del primero. Entonces así lo he venido trabajando. Entonces, podemos pasar a este otro. Y este otro funciona de manera similar, pero ahora vamos a estar anidando condiciones. Entonces, vean que ahora el asunto se vuelve un poquito más interesante. Vean que acá, vamos a ver, hagamos esto, porque la verdad siento que así se ve un toque feo. ¿Sí? Ahí está. Para que nos queden dos líneas y le pueda hacer más zoom. Ok. Dice, escriba un número mayor que 5. Si el número es par, se dividirá entre 2. Pero si es impar, se multiplicará por 2. Entonces, si yo ingreso 5, me lo detecta. No se escribe un número mayor que 5. Solo tengo que cambiar, siempre se me olvida. De hecho, no, seguro sí lo cambio, pero no lo sé. Ok. Igual, uno menor, como 4, no se escribe un número mayor que... Me está molestando montones, perdón gente, lo tengo que cambiar. Okay, mayor que 5. Si escribo uno mayor, que es par, como 10, vean que me sabe detectar que es un número par y me dice 10 dividido entre 2 es 5. Y si escribo uno impar, como 15, 15 multiplicado por 2 es 30. Vean entonces que de nuevo, como les venía diciendo, ahora tenemos más condiciones.
La primera condición a evaluar es la que ya teníamos, que el número sea mayor que 5. No puede ser menor ni igual. La segunda condición es si el número es impar, pero también que sea, o bueno, o alternativamente que sea par. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, las variables son las mismas, son respuesta y resultado. Resultado lo inicializo en 0. Vean que acá no estoy inicializando respuesta. Lo hago al propio como para mostrarlo de manera alternativa de que sería opcional. Pero como les digo, ¿verdad? Siempre es recomendable que ustedes, por lo menos al principio, lo vayan haciendo para evitar ahí algún chasquillo por despiste, que son usualmente lo que más se lo come uno siempre son esos pequeños despistes que uno obvia porque los cree muy, así como muy sencillitos. Siempre, siempre ocurre. Entonces, luego entramos a los procesos, donde la misma validación de antes. Si respuesta es mayor que 5, entonces yo paso a otra validación. Si no, vean que ya aquí nos queda reducido bonito, donde llega y dice, escribir, no se escribió un número mayor que 5. Acá, sin embargo, tenemos los resultados puestos por aparte. Y vean que acá los resultados yo los manejo de una manera diferente. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, esta separación es al propio porque les voy a demostrar en este algoritmo también alternativas de hacer las cosas y ver cómo condiciones anidadas se pueden también estar condensando utilizando conjunciones y disyunciones. La que sea mejor va a depender mucho del caso. Por ejemplo, acá en este algoritmo que vamos a ver después van a ver un caso donde sí vamos a ocupar anidaciones por encima de conjunciones o disyunciones, pero acá este es un caso donde, como ahorita van a ver, ambos los podríamos haber usado de manera intercambiable. Entonces, vamos a ver. Como dijimos, si respuesta es mayor a 5, como en el caso de 10, entramos a este cuerpo del verdadero del sí. Vean que inmediatamente después tenemos esa segunda condición anidada. ¿Okay? Entonces vean que esto en esencia es como en DFD, cuando empezamos a ver ayer que yo empecé a meter un montón de bracitos, se los podríamos hacer en DFD, pero lo podemos ver visualmente directamente desde acá en PSInt. Vean que estamos entrando aquí. Entonces, yo sé que se ve un poquito diferente a DFD, pero vean que en esencia es lo mismo, es un rombo para representar los condicionales. Entonces vean que tenemos el bracito izquierdo falso, el bracito derecho verdadero, donde inmediatamente el flujo del agua cae en una segunda represa, que sería otro rombo con su propio falso y verdadero. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. Y aquí la validación que estamos haciendo es determinar si respuesta módulo 2 es igual a 0. ¿Okay? Recuerden que módulo se puede representar con el operador de porcentaje. ¿Okay? Yo sé que esto es el símbolo de porcentaje, pero recuerden cuando vimos los operadores de precedencia, cuando yo les conté a ustedes sobre módulo, acá yo les dije que módulo se puede representar por porcentaje o con la palabra mod. ¿Okay? Entonces yo acá en PSInt también podría hacerlo. PSInt también reconoce mod. Solo que lo tengo que separar porque si no cree que es parte del nombre de esta variable. ¿Okay? Módulo, si recordarán, también les conté, es una división, pero el resultado que el módulo devuelve no es el, digamos, el cociente, no es la división que normalmente se esperaría, sino que es el residuo. ¿Okay? Hace una división entera y devuelve el residuo. Es decir, por ejemplo, 5 módulo 2 sería 1, porque una división entera de 5 entre 2, ¿verdad? Opa, se me perdió el 5 entre 2, ¿verdad? 2, 4. Aquí tenemos el residuo que les dije y el resultado es 2. ¿Okay? Entonces, esta es la división entera. Este es el resultado de la división entera. Este va a ser nuestro módulo. ¿Okay? Si ya llevaron lógica algorítmica, se podrán acordar que módulo se utiliza mucho para lo que se llama clases de residuo.
Y eso es algo que es muy útil en programación para codificar ciertos patrones numéricos. De hecho, es muy chiva y cuando empezamos a ver los bucles, se los voy a demostrar porque es súper útil para, por ejemplo, hacer una cuenta continua que me limite a codificar los días de la semana o del mes o cosillas así. Me encantaría meterme con ustedes al tema de clases de residuo porque personalmente es algo que a mí me pareció súper interesante, pero no lo voy a hacer para no perder tiempo y se supone que no es del curso. Pero en esencia, en resumen, clases de residuo, si recordarán, se refiere a los números que para cierto módulo el residuo siempre es el mismo. Por ejemplo, en el caso del 2, para clases de residuo 1 está el 5, está el 7, está el 8, perdón, el 8 no, el 9, después del 8 está el 9. Entonces, ese chasco de lengua que me pasó es porque estaba pensando en decirles que no sé si notarán que justamente todos estos clases de residuo 1 para el 2 son los números impares, siendo el 7 y el 9, pero si lo piensan, el 8, que es par, no lo es. Sería clase de residuo 0 porque el 8 es divisible entre 2. De la misma manera que el 10, de la misma manera que el 6. ¿Okay? Entonces, vean que lo curioso acá es que yo puedo entonces utilizar módulo para determinar cuando un número es par o es impar. Si un número es par, va a ser divisible entre 2. Y si un número es divisible entre 2, su módulo va a ser 0. Pero si un número es impar, no es divisible entre 2. Por lo tanto, su módulo no es 0. Por lo tanto, vean que yo acá lo que estoy determinando es eso. Si la respuesta módulo 2 es 0, en esencia significa lo mismo. Si la respuesta es par, entonces resultado se le asigna la división de la respuesta. Pero si no es 0, lo que quiere decir es que no es impar. Por lo tanto, al resultado se le asigna la multiplicación por 2 de la respuesta. ¿Okay? Acá teníamos el caso contrario de respuesta, ¿verdad? Esto entonces es solo si respuesta no es mayor que 5. Y luego pasamos acá a resultados, donde en resultados yo llego y valido. Si respuesta es mayor a 5 y respuesta módulo 2 es desigual a 0, entonces escribir respuesta multiplicado por 2 es resultado. Vean que acá esta condición lo que está haciendo es utilizar una conjunción para anidar, o no para anidar, para unir dos condiciones. ¿Okay? Vean que entonces en esencia esto es casi que equivalente a utilizar dos sí entonces anidados. ¿Por qué? Recuerden que la conjunción va a dar verdadero únicamente cuando su lado izquierdo y su lado derecho son verdaderos. Eso quiere decir que esto se va a estar ejecutando únicamente cuando se cumpla que respuesta es mayor a 5 y únicamente cuando el módulo no sea 0. Es decir, únicamente cuando la respuesta es mayor a 5 y el número es impar. ¿Ok? Entonces, vean que esto, bueno, es casi igual a esto. La diferencia es que yo acá estoy validando que sea par. Pero vean que en esencia es similar a esto. Este bloque de código se va a activar únicamente cuando esta primera condición sea verdadera y esta segunda condición también lo sea. Acá, por medio de la conjunción, estamos realizando las mismas dos condiciones, pero en una sola línea. Primero esta y luego esta. Y el resultado de ambas me determina si es que se va a ejecutar. Ahora, de nuevo, vean que acá lo que estoy pareciendo implicar es que las, la- las anidaciones son innecesarias cuando podemos utilizar conjunciones. Pero de nuevo, les digo, no es cierto. Depende del caso. En este caso puede resultar útil porque vean que son solo dos condiciones. Más aún, vean que son dos condiciones que condicionan un mismo bloque de código. Pero ¿qué tal que yo acá, por ejemplo, antes de evaluar esta segunda condición, quisiera codificar aquí un par de líneas más? ¿Qué sé yo? Le quisiera pedir un par de datos adicionales al usuario con los cuales trabajar con la respuesta mayor que 5 antes de determinar si es par o impar.
Eso yo no lo podría hacer haciendo esto. ¿Ok? Entonces, de nuevo, como les digo, les estoy demostrando diferentes posibilidades de solucionar un problema, pero vean que no siempre las mismas posibilidades aplican para todos los problemas dentro de su rango, digamos. ¿Okay? Depende siempre del contexto. Entonces, ahora sí, si la respuesta es mayor a 5 y es impar, quiere decir que el número se multiplicó por 2. Si el número se multiplicó por 2, entonces yo le escribo al usuario este mensaje final. Respuesta multiplicado por 2 es resultado. Si no, lo que quiere decir es una de dos. O respuesta es menor a 5 o respuesta es par. Porque esa es otra desventaja de esta validación conjunta. Si esta condición entera en la conjunción me falló, yo sé que esto no es cierto, pero no sé si no es cierto por esto o por esto. No sé cuál de los dos lados es el que me dio el falso. Entonces, ahora sí, aquí en el si no, yo paso a hacer otra condición en la cual yo tengo que determinar si respuesta es mayor a 5, pero es par. ¿Ok? Ahora sí, escribo respuesta dividido entre 2 es resultado. ¿Ok? Graciosamente, vean que en teoría esto ni siquiera es necesario. Esta siguiente parte derecha no es necesaria. Yo la incluí originalmente precisamente para ejemplificar este primer acercamiento a las conjunciones. Pero vean que según la lógica del algoritmo yo podría hacer esto. ¿Por qué? Porque si estamos en este punto, ¿verdad? Ok, si el número es menor a 5, bueno, a 6, ¿verdad? Si es 5 o menor, esto me va a dar falso. Con yo solo saber eso, sé que voy a caer acá. Entonces, si el número es 4 o de 5 para abajo, esta condición es suficiente para filtrarme todos los valores que no cumplan con mi condición. Pero si el número es mayor que 5, a mí no me hace falta determinar si es par o impar, porque yo aquí ya lo determiné. Si el número es mayor a 5 y es impar, ya me habría activado estas dos condiciones. Por lo tanto, no estaríamos aquí. Pero si estamos aquí, quiere decir que el número o es menor o es impar. Si es impar, tengo que desplegar esto, pero si es menor, no. Entonces, con solo hacer esto, según la lógica, es suficiente. No hace falta la parte derecha de la condición. Entonces, al hacer eso, vean que lo optimizamos un poquillo y vean que acá, más bien ahora, se demuestra la diferencia de la utilidad entre el sí entonces y el sí con si no. Acá ocupamos un sí si no, porque si no es gallo es gallina. Si no es esto, puede que sea esto. Entonces el si no me es muy útil para no meter un montón de condicionales más. Pero acá yo no ocupo que el algoritmo me elija o una o la otra. Yo lo que ocupo es que me condicione que este cuerpo del falso, del sí entonces, se me ejecute únicamente si se cumple esta otra segunda condición. Entonces acá yo no ocupo un sí no. Acá me es más útil el sí normalito. ¿Okay? El algoritmo, por supuesto, sin embargo, también se puede reducir de manera similar a como lo hicimos, ¿cómo se llama? En el anterior. En el sentido de que, por ejemplo, de la misma manera que lo hicimos acá, yo podría estarme trayendo esto de acá para, ¿cuál era ese? Ese era dividido, ok. Entonces esto es multiplicado para acá, y yo me podría traer esto para acá. Entonces vean que acá es donde uno comienza a hacer como optimizaciones, ¿verdad? Entonces ahí ya me queda más cortito, no tengo que andar haciendo un montón de validaciones diferentes. Y sencillamente tenemos dos condicionales anidados. Si es mayor que 5, lo siguiente que puedo pasar a revisar es si es par o impar. De acuerdo a que ocurra, se va a imprimirme uno u otro mensaje. ¿Okay? ¿Qué les pareció? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno, no sé,
se me perdió o no me entendió algo. ¿A alguno se le ocurre alguna idea de algo que quisiera ver o algo que quieran que le modifique? A ver qué ocurre. Alguillo con lo que quieran experimentar. PS me dice ya más complicado. Ajá, un poquito. Porque vean que ya ya le vamos metiendo cada vez más condiciones. ¿Ok? Algo que a mí me parece muy curioso de esto, gente, es que eh, cuando empezamos a ver esto, ¿verdad? Cuando ya cada vez vamos metiendo más condiciones, eh, tal y como lo dicen, se va volviendo el asunto un poquillo más complicado. Entonces a veces como que intimida. Me ha pasado varios cuatris que, no sé, les liberan el siguiente proyecto y quedan intimidados porque sienten que tienen un montón de condiciones y tienen un montón de cosas y cómo que ahora tengo que hacer bucles y cómo que ahora tengo que llevar el control de todo este montón de datos. Y yo les digo a ustedes que recuerden que, no solo recuerden que, confíen en lo que les estoy diciendo. Los ejemplos que yo les muestro, yo los hago precisamente o los he hecho precisamente pensando en materia del curso y en proyectos que he visto. Obviamente no los hago iguales porque no puedo, porque no les puedo dar las respuestas, pero los hago pensando precisamente en eso. Entonces, cuando ustedes sientan que lo que tienen que hacer es llevar control de un montón de condiciones y de variables y todo, vean que no es nada más que eso. Es así de mundano y de sencillo. Es llevar control de condiciones y variables. Es como que ustedes les den un nudo. ¿Ok? Entonces el nudo se ve horrible, se ve espantoso. Pero ¿cómo uno afloja un nudo? Uno no agarra el nudo y lo empieza a estirar y a jalar con toda la fuerza, porque ahí no, lo tallan más. Uno lo que empieza es a tocarlo suavecito, empieza a ver dónde lo puede jalar poquito a poquito. Quizá uno primero empieza a jalar un pedacillo de la cuerda que está muy pegada, pero entonces como se da cuenta que ese pedacillo está muy pegado, quizá ese no, lo voy a dejar por al ladito y voy a intentar darle como por al lado y eventualmente el nudo sale. Entonces, la mejor recomendación que yo siempre les puedo dar es esa. Cuando se topen con un proyecto o un enunciado muy complicado, sencillamente llévenla con calma, no traten de tragarse, es decir, no es que no lean el enunciado, por supuesto leanlo todo, pero no traten de tener en mente todo el enunciado al mismo tiempo, no, no, abran, digamos, un archivito Word aparte y enumeren los detalles que ustedes van notando que puedan ser relevantes o pequeños recordatorios, vayan implementando diferentes soluciones por partes. Como les digo que me decía mi primo, un hombre no puede comerse un elefante de un solo bocado. Vayan pedacito a pedacito y cuando menos lo esperan, ya van a haber terminado. Que es gracioso porque eso se mantiene. A mí actualmente, eh, programando, ¿verdad? Ya cosillas un poquillo más complicadas, me pasa similar. Yo empiezo a pedazos y voy parte por parte y a veces siento que todavía me falta un montón y cuando me doy cuenta ya terminé y yo me quedo como, no, pero un momento, no, no se me olvida nada y no, de verdad así es. Entonces, esa de verdad es mi recomendación, ¿ok? No, no se intimiden por eso. Más que todo, también, eso de la complicación, de llevar el control de variables y condiciones y todo eso, en un principio suena un poco también complicado, inclusive el cómo se ve. Por ejemplo, cuando yo les propuse esto acá, respuesta mod 2 es igual a 0 para determinar si un número es par o impar. Es una manera de pensar que naturalmente a muchos no nace en un principio, porque no es la manera en la cual nosotros, digamos, nos conducimos en nuestro día a día o nos referimos a las cosas en nuestro día a día. Es ciertamente una manera distinta de pensar un lenguaje de computación a como nosotros pensaríamos normalmente. Pero vean que eso es algo que se desarrolla. Si ustedes pueden pensar lógicamente, que me imagino que todos podemos hacerlo, si estamos aquí, si hemos llevado matemáticas, si hemos llevado estudios, pensamiento lógico es algo que cualquier persona puede lograr, solamente que como les digo, hay que afinarlo. Entonces, sencillamente hagan eso. Es como, digamos, no es igual, obviamente, pero un ejemplo similar que a mí me gusta poner es el pintar. Los pintores ven el mundo por colores.
O la gente que dibuja mucho ve el mundo por figuras, por las figuras básicas, para poder descomponer la perspectiva a la hora de dibujar. Entonces, vean que son maneras de pensar y de ver el mundo que se desarrollan con la práctica. Entonces, a lo que voy con esto, gente, es sencillamente a tratar de motivarlos por eso. Digo, con eso, que no se ofusquen. Yo he visto que mucha gente se ofusca mucho con este curso, le agarran miedo y se desmotivan. Y a veces, muchas veces, es sencillamente eso mismo, ese mismo estrés lo que los bloquea. Entonces, nada más traten de disfrutarlo. No lo vean como algo eh, molesto, véanlo como algo bonito, como un juego de lógica y vayan practicándola y van a ver que eventualmente la van a sacar. Vamos a ver, Michael me dice, se nos podrá enviar ese código. Sí, todos los que ustedes quieran, gente. Siempre en una sesión, si ustedes quieren que yo les envíe los ejemplos que vimos, mándenme nada más un correo interno acá en Aprendeu. Pero eso sí, ¿verdad? Vean que yo les digo, porfa, díganme cuáles, porque a veces vemos diferentes algoritmos. Como les digo, yo tengo mucho, los de hoy, digamos, sí me voy a acordar porque son con los que siempre empiezo. Pero porfa, traten en lo general de indicarme cuáles, ya sea como por el nombre o medio de, por lo menos, describiéndome qué hacía el algoritmo para yo saber cuáles son específicamente los que quieren, porque no, dice, si no, si no me pierdo en el montón que tengo y hay un límite de cuántos archivos yo les puedo enviar. ¿Okay? Y Michael me dice, me falló ese código y no sé en qué fallé. Este mismo que estabas haciendo. Sinead me dice, yo los escribo. También, de hecho, es una excelente forma de practicar, escribirlos, digamos a mano, que vayan conmigo y los vayan escribiendo. A algunos se les complica poner atención a escribir, pero si ustedes pueden hacerlo, es una excelente manera de ir practicando, porque si ustedes los van desarrollando, digamos, a mano, entonces sí se van acostumbrando a typear las líneas de código rápido, inclusive, y todo. No sé si alguien más me quería decir alguna otra cosilla. Ok. Y entonces, pasemos a este de acá, que es el que yo les decía, que trabaja con un montón de animaciones. Dicho y hecho, si ven un poquitillo de cómo se ve más adelante, tiene un montón de ellos. ¿Okay? Entonces, ejecutado. Vean que él lo que hace, bueno, dice que va a hacer, es un programa en el que me pide digite su nota para la asignación de beca. El programa lo que hace es recibir un número eh, pensando que es una nota y llega a validar para determinar en qué, ¿cómo se llama?, categoría de notas estaría entrando. Entonces, si la nota es, digamos, 9, él llega y me dice, se le ha asignado beca de tipo A, 9.8, también beca de tipo A. Si es 5, me dice que no se le ha asignado ningún tipo de beca. Si es 2, tampoco. Si es 7, se le ha asignado beca tipo C. Y 8 tipo B. ¿Okay? Entonces, este algoritmo, por si acaso, es una versión como simplificada de otro mucho más largo y grande que tengo, que es le pongo de nombre el algoritmo de estudiantes, solamente que ese algoritmo utiliza ya un montón de estructuras que no hemos visto. Digamos, utiliza varias de las estructuras de repetición y entonces no los podemos ver todavía, pero este pedacito que es la asignación de la nota en las diferentes categorías es excelente para ejemplificar esas animaciones. Entonces,
Les hago esa aclaración porque vean que si, por ejemplo, yo entro 100, el algoritmo no sabe cómo lidiar con ese 100, no está preparado para. Dice que no se le ha asignado ningún tipo de beca. ¿Okay? Entonces, eso es porque precisamente carece de la lógica D. Y ahorita van a ver por qué. Podríamos programar una especie de lógica para ello, pero ese tipo de validaciones es mejor hacerlas cuando ya empezamos a ver bucles. Entonces, por eso es que no lo tengo como implementado como parte de. Entonces, acá en las declaraciones tenemos que él llega y define nota como de tipo real. Y luego tenemos, ¿verdad?, la solicitud de datos, donde yo le digo al usuario, digite su nota para la asignación de beca, que se lee como nota. Entramos al procesamiento. Entonces, vea que en el procesamiento tenemos esta primera condición que llega y determina si nota es menor o igual a 10 y nota es mayor o igual a 9, entonces es ahí donde se le imprime el mensaje que se le ha asignado una nota, una beca, perdón, de tipo A. Vean qué, gente, acá yo estoy haciendo una validación de rango al validar un techo y un piso para un número. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero que todo, recuerden que nota es real, es decir, que nota puede tener punto decimal. ¿Okay? Entonces, entre 9 y 10 hay cualquier cantidad de números infinitos, ¿verdad? Por el punto decimal. Entonces, vean que yo estoy validando el techo y el piso, indicando que nota, que esto se va a ejecutar únicamente cuando el valor de la nota sea menor o igual a 10 y al mismo tiempo sea mayor o igual a 9. Vean entonces que todo número entre 9 y 10, incluyendo el 9 y el 10, van a estar cumpliendo con esta condición. Si el valor es 9.8, 9.8 es menor o igual a 10, porque es menor, pero también es mayor o igual que 9, porque dicho y hecho es mayor que 9. Cualquier número que no esté encajando en ese rango, es decir, cualquier número que exceda 10, pero cualquier número que sea menor que, o cualquier número, perdón, que sea menor que 9, no va a cumplir con esto. ¿Okay? Porque digamos 7, por ejemplo, 7 va a cumplir con esta parte de la condición, pero no con esta. ¿Okay? Vean que por aquí está más o menos donde cae el error de cuando yo puse 100. Porque 100 sucede que a pesar de que 100 es mayor que 9, no es menor que 10. Entonces, ese es el pequeñito error lógico, o por lo menos ahí es donde comienza ese error lógico que desencadena ese mensaje raro de que si el estudiante sacó una nota imposiblemente alta, no le asignan ninguna beca. Entonces, si esto se activa, vean que el resto estaría en el cuerpo del si no, entonces saltaría al puro final donde no ocurre nada más. Pero vean que si esto no se activa, si la nota, por ejemplo, fuera 8.5, caemos en el cuerpo del si no, donde vean que lo que hacemos es caer inmediatamente en una segunda validación anidada, donde determinamos si nota es menor o igual a 8.9 y al mismo tiempo es mayor o igual a 8, entonces vean que acá tenemos un nuevo rango de piso y de techo. Pero vean que este rango de hecho comienza desde un punto decimal, no comienza desde 9. Y no comienza desde 9 porque recuerden que 9 es el techo de este condicional. Es más, vean que ni siquiera hace falta validar 9. Yo podría haberlo hecho, yo podría haber hecho esto. Pero vean que nota en este punto, si estamos en esta línea, la línea 17, es imposible que nota tenga un valor de 9. Es sencillamente imposible. Porque para cualquier caso, si nota tiene un valor de 9, va a haber sido atrapado por esta condición de acá. Entonces no es posible. Por lo tanto, aunque funcionalmente es igual, yo lo podría poner de esta manera. Sin embargo, vean que eso tiene otra implicación. Si nota de 8.9 en adelante es en teoría atrapado por esta condición, eso quiere decir que yo para qué voy a validar el techo. Si ya en automático
la validación anterior me valida el techo. Eso quiere decir entonces que yo podría quitar esto y sencillamente verificar que nota, ok, no fue mayor a 9, mayor o igual a 9, pero verificar que por lo menos sea mayor o igual a 8. Si nota es mayor o igual a 8 y estamos en esta línea, quiere decir que se encuentra en un rango de entre 8 a 9, sin incluir el 9. Más específicamente entre 8 a 8.9. Por lo tanto, indiferentemente del valor de nota, yo le asigno la beca de tipo B. Vean que sin embargo, también esto tiene otra implicación y es la del error original que yo les dije, que como el algoritmo no considera las notas mayores a 10, las notas digámoslo imposibles, vean que ahora si yo ingreso 100, lo que dice es que se le ingresó beca de tipo B. ¿Por qué? Porque vean que entonces ahora este 100 va a venir acá, no va a cumplir con esta parte de la condición, pero va a caer acá y sí va a cumplir con esta. ¿Okay? Entonces, luego caemos al siguiente si no. Vean que acá funciona un caso similar, donde llega y dice, si nota es menor o igual a 7.9, porque ya 8 forma parte de esta, y nota es mayor o igual a 7, entonces se le asigna la beca tipo C. Sin embargo, vean que mediante la misma lógica, yo ya estoy validando cualquier número mayor a 7.9 por medio de este 8 y de esta otra condición. Entonces, el techo ya viene implícito en las anidaciones previas. Por lo tanto, yo puedo deshacerme de esto y sencillamente validar que sea por lo menos mayor a 7. Toda nota que no es mayor a 9, tampoco es mayor a 8, pero es mayor a 7, quiere decir que va a estar en el rango entre 7 a 7.9. Por lo tanto, la categoría C. Y toda nota que no sea mayor a 9, que no sea mayor a 8 y tampoco sea mayor a 7, quiere decir que, o bueno, tampoco sea mayor o igual a 7, quiere decir que está por debajo del 7, de 6.9 para abajo. Lo cual quiere decir que según las reglas de este algoritmo, no se le asigna ningún tipo de beca. Y acaban los condicionales y acaba el algoritmo. Ahora, como les dije, ¿verdad? No está implementado esa verificación de valores que excedan el 10, pero vean que yo podría hacerlo. ¿Ok? Como les digo, hay estructuras que vamos a ver más adelante que son mejores para, pero considerando que solamente hemos visto el sí o sí no, yo podría sencillamente entonces agregar otra anidación que nota sea menor o igual a 10 para ejecutar el algoritmo normalmente. Entonces vean que a pesar de que yo acá tengo un montón de condicionales anidados, tengo, perdón, un montón de condicionales anidados con un si no de alternativa, tengo uno externo que no tiene si no y sencillamente lo que hace es protegerme mi algoritmo para recibir solamente notas válidas. Entonces, si nota es menor o igual a 10, yo ejecuto. Opa, tal y, bueno, ya me adelanté, pero no importa, tal y como digamos lo vemos acá. Pero todo caso que excede el 10 sencillamente se ignora. Claro que alternativamente, si ustedes quieren no ignorarlo, sino mostrar un mensaje de error, ahí sí, podemos trabajar con un si no y escribir el mensaje de error. Pongámosle así. Sí, sí. Menor o igual a 10. Ok, no importa.
¿Qué tal, gente? ¿Qué tal esta materia? ¿Alguno tiene alguna duda? Michael me dice que excelente. Ok. Ok, gente. Entonces, como les venía diciendo al principio, ya que somos poquitos, usualmente las sesiones cuando son poquitos van mucho más rápido, porque dice, como hemos visto, han habido mucho menos dudas. Eh, dice, es casi que solo yo atendiendo la materia y el algoritmo. Entonces, generalmente van mucho más rápido a sesiones donde tengo mucho más estudiantes y entonces tengo que hacer más pausas. Entonces, vean que ya estos algoritmos de propuesta que yo tenía, que son para jugar con el sí y el sí entonces, ya los vimos. Y todavía nos queda bastante tiempo de la sesión. Entonces, tenemos dos posibilidades. Si quieren, podría ponerme, no sé, a inventar algoritmos, podría, por ejemplo, ponerme a jugar con el algoritmo de nublado de ayer y ponerle más condiciones, y entonces podría ponerme a jugar así con condiciones compuestas con ustedes, o podría adelantarme y mostrarles, explicarles el según, que es otra estructura de control para decisiones alternativa al sí entonces. No sé cuál, o bueno, supongo, alternativamente también una tercera opción, eh, de, si quieren podríamos acabar ya y seguir con el según la próxima semana. Pero, o sea, como les digo, depende de ustedes, y todavía nos queda bastante tiempo. Si quisieran ver el según, tenemos tiempo de sobra para verlo. Y si quisieran practicar más, de ahí tenemos tiempo para que, no sé, si a alguno se le ocurre algún algoritmo loco, algún problema así extraño, como para que yo me ponga ahí a improvisar algo y juguemos un rato con código. ¿Qué prefieren? Nelson me dice, por mí podemos continuar. Ok, continuar es decir con esto, con los condicionales, sin es decir, con el sí entonces. PS me dice, por mí como prefieran los compañeros. Ok, Nelson me dice, como usted lo crea mejor. Es que, o sea, para mí da lo mismo, porque como les digo, tenemos mucho tiempo por cómo ordenaron el cuatrimestre. Entonces, si quieren ver el según ya lo podemos ver y la próxima semana seguimos practicándolo. Y si lo quieren ver la próxima semana, no hay problema. Si quieren practicar más el sí, entonces no hay problema. Lo que pasa es que no les veo muchas dudas. Entonces, por eso les digo que no sé qué es lo que preferirían. Eh, Michael me dice, ¿y cómo sería si en vez de números lo hacemos con palabras? ¿Podemos hacer algo como eso? Digamos, dependería mucho del caso, ¿verdad, Michael? Pero ve que con palabras lo que puedes hacer es comparar palabras, similar ya veo el resto de mensajes, porque ok, varios me están escribiendo, entonces ya me fijo, pero es como para no dejar a Michael guindando. A ver qué tenía, que hicimos ayer, que se me hizo, ¿dónde lo guardé? Ah, aquí estás, aquí mano, entonces, como te digo, depende de qué es exactamente lo que quieras hacer con palabras, pero ve que vos puedes hacer una combinación, perdón, puedes hacer una comparación con cadenas, digamos como con esto. O digamos, podríamos hacer, yo les podría enseñar algo chido, que usualmente les enseño hasta mucho más adelante, pero no, por el momento no lo voy a hacer. En vez de que escriba -1, no, aquí no. En gris de configuración de clima, podríamos decirle algo así como
clima, dos puntos, escriba, tenía para escape, ¿verdad? No, sí, sí lo tiene. Ah, no, no lo tiene. Ok, ok, no tampoco. Ok, entonces yo aquí le digo al usuario que escriba nublado para configurar el clima como nublado. Entonces, acá leo una nueva respuesta y yo a nublado le podría asignar. Nublado obtiene, o es más, ni siquiera. De hecho, podría ser varias cosas. Podría ser algo como esto. Entonces vean que esto es algo similar a lo que estábamos haciendo ayer, donde yo a nublado le asigno la veracidad de si el usuario me contestó con nublado o no. Pero vean que inclusive alternativamente yo podría deshacerme completamente de la variable lógica para este caso, como es una sola validación, y hacer esto. Entonces vean que acá, en vez de usar la variable lógica, lo que estoy haciendo es, si la respuesta que me dio el usuario no es igual a nublado, entonces me fui al parque y leo mi libro. Pero si no, me quedo en casa y veo una película. ¿Okay? Entonces ve que en esencia es casi que lo mismo. La diferencia es que hay menos, de hecho menos no, no podemos hacer ecuaciones con una cadena. Yo no puedo, digamos, dividir nublado entre dos. Lo que sí puedo hacer con cadenas es analizarlas. Pero para analizar cadenas, eso es un tema un poquitito más complejo, que usualmente requiere bucles, como les digo, e inclusive un poquito de lógica diferente que vemos más adelante, porque básicamente tengo que descomponer la cadena. Entonces, eso tendríamos que esperarlo para después. Por el momento, lo que podemos hacer son así, comparaciones directas. ¿Ves? Vamos a ver. Nelson me dice, por mí puede ser el segundo ya, ok. Chaney me dice, consulta, ¿cuál sería el correo para que envíe los ejemplos? El correo interno acá de la U, acá. Ahí vos me puedes escribir mensajes. Si no te aparezco en la lista de contactos del curso, respondeme al correo masivo que yo les envié al principio del curso, donde yo les indico sobre ¿cómo se llama esto? Las sesiones virtuales y les hablo de los horarios y todo eso. Entonces me puedes, de nuevo, si no te aparezco en contactos, me puedes escribir por ahí y, y sí, ahí me llega. Nelson me dice, para las palabras se varían los datos de tipo, los datos de tipo string, en este caso serían cadenas de datos, a lo que entiendo. Sí y no, ¿ok? Ya cuando me estés hablando de string, ya me estás hablando de datos de cadena reales de lenguajes de computadora. Específicamente, un string es muy diferente a cómo la cadena funciona en PSINT, porque como la cadena funciona en PSINT es como un punto medio, es casi como un arreglo de caracteres, porque a fin de cuentas las cadenas son arreglos de caracteres, pero es más variable porque ve que vos puedes asignar diferentes cadenas a una sola cadena. ¿Okay? Entonces, el tema de cómo funcionan las cadenas en PSINT es un poquillo ambiguo. Si vos ya conoces el concepto de un string, Nelson, me imagino que es o porque también estás llevando otros cursos de programación más avanzado o porque ya has programado en otros lenguajes. Y la cosa es que los strings son algo más variable. Digamos, los strings usualmente se comportan más como un objeto. No sé si ya conoces de programación de objetos, aunque no necesariamente en todos los lenguajes sean eso. Los strings lo que es una estructura de datos que es más maleable y más cambiante. Por eso es que son tan útiles y tan chivas, digámosle. Pero para PSINT
No se preocupen por eso, no se preocupen por las propiedades de un string, porque básicamente las cadenas de PSINT lo que buscan es emular cómo funciona un string, pero no son exactamente iguales. ¿Ok? Chaney me dice, muchas gracias, con muchísimo gusto. Eh, ¿Alguna otra duda, gente, o algo más? Eh, no oí como que muchos comentarios. Nada más Michael me preguntó una cosa y Nelson me dice que por él, que veamos el segundo. Entonces, si quieren, puedo mandarme por ahí. Nelson me dice Java y Android Studio. Si es que nunca he utilizado PSInt, gracias por la aclaración. Ah, ok. Pero entonces vos ya sabes programar, Nelson. Me dice Nelson, no profesionalmente. Mm, Si has visto Java y Android Studio, has visto bastantillo, digamos. Entonces, de hecho, el curso te va a resultar bastante fácil, porque la lógica de PSInt es básicamente eso, es lo mismo. Son las estructuras básicas, básicas, básicas. If, switch. Ve que el sí entonces es un if. El según, que es lo que viene, es el switch. Luego estaríamos viendo entonces el do while, solo que el do while en PSInt funciona un poco diferente, como un do until. Luego el for, un poquitito de arreglos y bueno, y funciones, que eso se da al final del curso. Pero y bueno, y sí, los tipos de datos básicos, pero sí, digamos, la lógica es la misma, la lógica secuencial, eh, más simple en el sentido de que no hay objetos ni estructuras complejas. Eh, lo único que tendrías que hacer es eso, es aprender cómo se describe la sintaxis en PSInt, pero ve que es casi que igual, solo que en español. Inclusive puedes abrir acá a la derecha y acá te salen las plantillas de todas las estructuras. Entonces, ¿ves? Me dice Nelson, correcto, todo eso ya lo conozco, pero en PSInt es diferente a lo que he visto. Es diferente cómo se escribe, ¿ok? La sintaxis es diferente, pero no el cómo funcionan. Funcionan exactamente igual. Ve que el sí entonces, como te digo, funciona igual que un if else. Esto es un if, esto es un else. La otra diferencia es que no utiliza llaves. Entonces, digamos, esto sería el cierre de la llave. La apertura de la llave acá nada más no existe. O sería el entonces. Digamos que el entonces es como la apertura de llave. Entonces es como un if, abre llave. Y aquí entre el else, digamos, aquí estaría. Bueno, y sí. El cierre de llave del if. Y luego aquí el abre de llave del else. Pero ve que la lógica, como te digo, es exactamente la misma. Lo que cambia es el. Perdón, lo que cambia es el idioma. ¿Sí me doy a entender? Me dice Nelson. Sí, claro. Ok. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, entonces, no sé, ¿qué prefieren, gente? ¿El según? ¿O más de esto? Gente, ¿qué prefieren? Acuérdense bueno, y como les digo, es que sí nos queda bastante ratillo. Si no, bueno, y si no me voy con, estoy de acuerdo con lo que opinan los demás, me dice Nelson. Bueno, pero igual, o sea, si no me dicen nada, me voy con lo que Nelson me había dicho originalmente, que quería ver el según. Que bueno, y a fin de cuentas,
Nelson muy probablemente ya está familiarizado con el cómo funciona el según, nada más no sabe cómo se escribe en PSINT, pero les pregunto a los demás precisamente también en parte por eso, porque la idea es que todos estamos de acuerdo. Ahí me dice, por mí está bien, ok. Nelson me dice, ¿es el mismo de Do While? No. No, Do While es un bucle, entonces Do While es repetir hasta qué en PSINT. Si lo quisiera seguir como traveseando, es este de acá, el repetir. El switch es el según es un switch. Try catch, no, try catch no existe en PSINT. Es un switch. Me dice Nelson, ok, entendí. Ok, listo. Bueno, gente, entonces veamos el segundo, no importa. Usualmente, esa es la otra por la cual les preguntaba, porque usualmente la idea es que viéramos cosas nuevas los sábados, pero ocurren tres detalles. El primero, como les digo, ustedes mandan y nos queda mucho tiempo. El segundo, también como les digo, eh, tenemos mucho tiempo de sobra en las siguientes semanas, entonces no hay problema si me adelanto un poquito más. Y el tercero, la siguiente semana, como es la semana de entrega, a pesar de que el proyecto es relativamente sencillito y les dieron mucho tiempo, usualmente esa semana se me conecta menos gente. Entonces, la verdad, démosle. Y si no le importa, si la próxima semana alguien se me conecta y no ha visto el segundo, se lo vuelvo a explicar. ¿Okay? Entonces, el segundo, como ya vimos, el sí entonces es muy útil, o inclusive el sí nada más, cuando queremos trabajar con dos decisiones, quizá inclusive tres, pero ya tres es estirarla un poquillo. ¿Okay? Entonces tenemos los dos bracitos, podemos condicionar un bloque de código, podemos poner a elegir entre una o dos opciones, o como les digo, si quisiéramos estirar un poquillo el asunto, podríamos meter tres opciones con una anidación, o si la condición depende digamos, si la condición se puede englobar en un solo bloque, podríamos incluso utilizar una conjunción. Pero ¿qué tal casos donde tenemos 8 decisiones, 10 decisiones? Imagínense el montón de anidaciones que tenemos que hacer. ¿Qué tal si tenemos este montón de anidaciones, verdad? Y lo único que queremos es determinar el valor de un número, similar a con el caso de las notas. Vean que en el caso de las notas ni siquiera eran tantas, ¿verdad? Acá no, no, acá. Vean que acá lo que tenemos son 1, 2 y 3 posibles categorías nada más. Pero parecían más, ¿verdad? Por el montón de anidaciones que tenemos. Esto parece que son un montón de categorías, pero no. Vean que son solo 3. A, B, C. Y bueno, en teoría 4 si consideramos por la por defecto cuando no se entra en ninguna de las 3 primeras categorías. Entonces, bueno, está bien. Digamos que 4. Pero vean que igual, son un montón. Vean el montón de sangría. Cada vez la indentación va más hacia la derecha y el código se nos hace un poquitito más enredado. Resulta ser que, gente, para estos casos donde yo quiero tener varias posibilidades, existe una estructura que se conoce en PSINT como el según, o como me escucharon hablar con Nelson, en inglés se le conoce como switch. Y es esta de acá. Entonces, vean que en el según yo lo que puedo hacer es meter un montón de casos diferentes y en esencia la manera en la que trabaja es esta. Yo llego y escribo una condición, o no una condición, en realidad un valor. Eso es un detalle importante. Cierto, es que valores para reservante de ese índice. Pongámosle val.
un valor. Ahorita les explico la diferencia entre por qué estoy especificando valor en vez de condición. Y a partir de ese valor, yo puedo estar determinando varios casos diferentes de ejecución. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con, qué sé yo, un menú, de hecho, el según se utiliza montones para menús. Y en el menú yo le pongo a elegir al usuario. ¿Quiere usted el platillo 1, el platillo 2, el platillo 3 o el platillo 4? O ni siquiera tiene que ser 1, 2, 3 y 4. Podría decir como 1 para, no sé, papas, 2 para hamburguesas, 3 para pizza, 4 para alitas, no sé. Entonces, el usuario ingresa el valor de opción que quiere, o si lo quieren poner más complejo, que entre la cadena y ustedes comparan la cadena y lo decodifican, pero ya es complicarse ustedes solos. Y vean que entonces yo aquí puedo programar opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y opción 5. Y a partir de cada una de esas 5 opciones, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 caminos donde yo puedo programar cositas diferentes. Vean que inclusive yo puedo anidar, como están viendo acá en el diagrama de flujo de PSInt. Para el caso 2 yo podría meter una condición. Y en la misma condición yo podría anidar hasta otro segundo. ¿Okay? Vean que lo que les estoy mostrando acá no es que así tiene que funcionar. Lo que les estoy demostrando es sencillamente que es posible. Ustedes pueden hacer un laberinto tan complicado y complejo como ustedes necesiten según el control de variables que ustedes ocupen llevar. Entonces, vean que en esencia, como les decía ahora hace un ratito, que cuando ustedes ven un enunciado muy complicado, que es como llevar el control de cualquier cantidad de condiciones y de variables, vean que no es nada más y nada menos que ir armando poquito a poco esto. Vean que acá yo lo que tengo son 5 casos diferentes, ahorita les explico qué es el de otro modo. Tengo 5 casos diferentes, donde para el caso 1, 3 y 4 yo voy a estar escribiendo. Ah, no, mentira, solo para este escribo un valor en pantalla, esto es lectura. Voy a estar leyendo valores. Y para el caso 2 tengo una condición que en caso falso estaríamos entrando en otro según, y para caso verdadero sencillamente no hago nada. ¿Okay? Así por encimita no tiene mucha lógica porque no, vean que son solo las estructuras, no tengo programado nada concreto, pero es para ejemplificarles eso, ¿ok? Que es posible, que así es como funciona, que ustedes lo que hacen es armar esto como si fuera un Lego, pero en código, ¿ok? Y vean que para esto la utilidad de los diagramas de flujo. Si les cuesta un poquito concebir este orden en código, pueden usar un diagrama de flujo para ustedes ayudarse a coordinar el Lego de este laberinto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el según? Vamos a verlo. Ah, no, esto es un ejemplo ya. Opa, ¿dónde está el súper sencillo? Bueno, no está. Ya es un ejemplo aplicado. No importa. Entonces hagámoslo nosotros acá. Vean la plantilla del según. Yo voy a tocar acá el según y PSInt me lo va a poner el solito. ¿Ok? Vean lo que dice. Es justamente como la descripción que yo les di. Según variable numérica, hacer opción 1, secuencia de acciones 1. Opción 2, secuencia de acciones 2. Opción 3. Disculpe, profesor. ¿A dónde tocó la plantilla del según? Acá. Vos abrís aquí a la derecha, dice comandos y estructuras, y se te va a abrir esta lengüetilla aquí a la derecha. Y acá, como en el centro, dice según. Ah, ok. Gracias. Con muchísimo gusto. Ok. Entonces, hay un par de consideraciones que necesito que entiendan con el según. La única que voy a adelantar más que todo por Nelson, porque él conoce el switch y hay una implicación importante entre el switch y el según. Nelson,
y es que para el perfil para el perfil de configuración que ustedes utilizan en lógica para computación, honestamente no tengo idea del por qué, tendrías que preguntarle a los tutores, pero ve que acá dice variable numérica. El según en la configuración que utilizan en lógica para computación solamente recibe variables numéricas. Entonces, eh, como les digo, esto usualmente lo explico más adelante, pero lo quiero explicar de una por Nelson. Y entonces de paso les voy a contar a ustedes, gente. En el según ustedes solo pueden utilizar variables numéricas. En otros lenguajes de computación esto no es cierto. En otros lenguajes de computación ustedes pueden utilizar un según con variables de tipo cadena o hasta lógicas, lo cual es un poco gracioso porque si utilizan un booleano con un según, en esencia lo que hacen es convertirlo en un, ¿cómo se llama esto? En un if else. Pero entonces esa es la cosa, ¿ok? No, si van a trabajar con un según, no pueden utilizar variables de ningún tipo que no sean numéricas, es decir, solamente reales y enteras. Pero esto en PSINT. Cuando ustedes vean otros lenguajes de computación, van a ver que en esos otros sí se puede, ¿ok? Ahora sí, me encarrilo nuevamente en la explicación. Entonces, ya que de por sí les estaba hablando de eso, y tranquilos, no se me ha olvidado el de otro modo, ahorita lo explico. Pero ya que les estaba hablando de eso, el según, como les digo, evalúa un valor numérico. Eso quiere decir que el según no trabaja con condiciones. Esa es una diferencia fundamental entre el sí entonces. Si ustedes necesitan trabajar una validación como esta, de rango mayor o menor, donde yo voy a evaluar una condición, o inclusive una condición compuesta como, bueno, un módulo como la que teníamos ahora con conjunciones o disyunciones, ahí sí por fuerza necesitan utilizar un sí entonces. Porque el sí entonces, recuerden que es lo que valida es un valor final que sea verdadero o falso, ¿correcto? Es decir, en esencia, el valor final de una preposición, de una operación compuesta. Pero el según no, el según lo que busca es un valor numérico. ¿Ok? Entonces, en teoría ustedes sí pueden meter una operación en el según, pero tiene que ser una operación cuyo valor final sea numérico, aritmético, no lógico. Vean que si yo hago esto, PSINT no me está detectando el error, pero cuando lo ejecuto, ahí está. Ah, bueno, y tengo que quitar esto también. Opa. Y ahora sí, ahí está. Vean que él de una vez me tira el error y me dice la expresión del según debe ser numérica. Pero vean que alternativamente, si yo cambio ese menor que por un más, ahora sí me lo recibe, porque 5 más 5 es 10 y el según sí sabe interpretar ese 10. ¿Okay? Entonces, lo otro que, bueno, voy a volver a poner la plantilla. Lo otro que pueden haber notado es que para programar el según, en las opciones yo lo que hago es poner el número de caso que yo estoy buscando. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, caso 1, caso 2, caso 3. Para cada uno de los casos, en donde dice secuencia de acciones, ¿verdad? Que recuerden que esto es porque es la plantilla de PSINT. Si ustedes lo escriben manualmente, les va a quedar algo así, sin plantilla, no importa. Sencillamente acá, indentado, ustedes escriben las instrucciones que necesitan para cada uno de los casos. En este ejemplo, yo lo que voy a hacer es poner a PSINT a escribir en pantalla una representación de cada uno de los números. 1, 2, y a 3 pongámosle, no sé, 3. ¿Ok? Un par de detalles. Primero, los casos no tienen que ser en orden.
vean que yo puedo poner el caso 2 primero, y el caso 1 de segundo, y el caso 3 de tercero. A PSINT eso no le importa. Vean que si yo aquí elijo el caso 1 y ejecuto, él sabe descubrirme el caso 1. ¿Okay? Algo muy útil del según, en contraste al si entonces, es que en vez de como lo haría el si entonces, que él tiene que validar la condición, el según es un poquito más eficiente que el si entonces, en el sentido de que una vez que él valida el valor que tiene que trabajar, él se manda de una vez al caso con el cual tiene que trabajar en vez de tener que validar todos los diferentes casos. ¿Okay? Entonces, esa es una ventajita del según, pero eso es como teoría detrás de cómo funcionan las estructuras. Eso no es tan importante que lo... Es que no, en realidad no quiero decir que no es importante porque sí es útil. Pero lo que me refiero es, si ustedes, por ejemplo, hacen un código que está lleno de anidaciones de sí entonces, donde podrían utilizar un según, en lógica para computación y los algoritmos que ustedes van a ejecutar acá, no van a notar una diferencia esencial en cómo se les ejecuta el código. Es decir, no se les va a trabar porque no estamos haciendo un algoritmo que sea lo suficientemente pesado como para ver esos cambios. Pero a mí me gusta siempre darles como esas, ¿cómo decir? Esos chonquitos de información porque de ahí, como profesionales informáticos futuros, ese tipo de información sí les puede servir si en algún futuro están trabajando en alguna empresa donde tienen que configurar, no sé, algún programa que va a trabajar con miles de datos, no sé, quizá de una base de datos de la empresa en la que trabajan o quizá con datos de clientes de una página web, de usuarios que están ingresando y cosas así. Entonces tienen que trabajar miles y miles y miles de datos que están procesando bajo condiciones. Ahí, como son tantos datos seguidos, sí se va a notar una diferencia. Entonces, ahí sí puede haber diferencia entre esas optimizaciones. Entonces, de nuevo, no se preocupen demasiado por eso por ahora. Pero a mí en lo personal sí me gusta darles esos detalles como para que los vayan engranando y los vayan considerando a futuro. Entonces, ahora sí, vean que entonces no hace falta el orden. Segundo, vean que yo puedo agregar casos al según. De ahí su utilidad, como les decía. Si hay 3, 4, 5, 6 casos. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, como vimos acá, tengo 3 casos. ¿Qué tal que yo quiera meter un cuarto caso? Sencillamente aprieto Enter para abrir un caso más acá. O inclusive, como les dije, no tiene que ser en orden. Yo lo puedo meter acá arriba. Solamente que, aunque yo aquí lo metí en desorden, sí les recomendaría que lo hagan en orden, no por PSINT, sino por, recuerden la legibilidad del código, ¿verdad? Si el tutor luego a ustedes les evalúa un según que está en desorden, dudo mucho que les vaya a bajar puntos, pero de ahí va a ser una grosería para el pobre tutor que el código va a ser un súper enredo. Entonces, no es que sea necesario, pero sí traten de mantener la convención de que siga un orden. Entonces, bueno, lo voy a meter aquí al final, digamos, caso 4, que me escriba. Pongámosle 4, así normal. Y vean que entonces ahora, si yo meto acá 4, 4. ¿Ok? Ahora, yo estoy haciendo esto con valores literales, ¿verdad? Pero vean que, como les dije, esto evalúa el resultado final de una ecuación o un valor numérico. Por lo tanto, también puedo utilizar variables. Entonces, yo podría definir una variable, pongámosle op de opción, como entero, y yo podría leer op del usuario, ¿verdad? Digamos, yo podría venir acá y leer 2. Entonces, vean que, opa, como que 4. Ah, bueno, es que no, olvidé esto. Detalle, vean que me salió 4 porque aquí olvidé cambiar el valor literal, ¿verdad? Yo aquí tendría que meter op como la opción. Entonces ahora sí, según op teniendo un valor de 2, la opción 2. Pero para no tener que andar siempre escribiendo una y otra vez el valor, voy a asignar manualmente el valor a op. Entonces, dejémoslo en 2. Otro detalle, como les dije, a ustedes el según le pueden meter tantos casos como ustedes quieran. Vamos nada más a acomodar estos casos.
Pero de la misma manera, como no tienen que estar ordenados, también no tienen que ser, eh, no tienen que seguir un orden numérico lineal, digámosle. En el sentido de que, bueno, yo tengo 4 casos, pero yo puedo meter un quinto caso y decir que es el caso 10. Esto se puede. Vean que ahora yo no tengo casos 5, 6, 7, 8 y 9, pero tengo casos 1, 2, 3, 4 y el caso 10. Entonces, vean que meto caso 10 y ahí está. Pero meto caso 6, por ejemplo, y no ocurre nada. Ahora, ¿por qué no ocurre nada? Y he ahí lo que les vengo a explicar, que los tengo en duda desde hace rato. El de otro modo. El de otro modo, gente, es una de las facilidades más ricas con las que cuenta el según. Y esto es porque, como les digo, el según valida el valor numérico y según el valor numérico, él lo que hace es elegir la opción que tiene el mismo valor que ese valor numérico, valga la redundancia, es decir, la que empareja, si es 10, 10, si es 1, 1, etcétera, etcétera. Vean entonces que ustedes tienen que manualmente programar cada uno de los casos posibles que ustedes esperan. Pero el según ofrece la facilidad de incluir dentro un caso especial que se llama el de otro modo, que atrapa cualquier caso que no sea ninguno de los valores programados. Entonces, si ustedes le dicen al usuario que él tiene la opción 1, 2, 3, 4 o 10 y el usuario ingresa 5, ustedes pueden programar en el de otro modo algo que me vaya a estar recibiendo todos los casos no esperados. Entonces yo le podría decir, opa, opción elegida no válida para todo caso que no sea ninguno de mis programados. En el caso de este según específico, 5, 6, como ya lo vimos, 7, 8, 9, y ahora cuando yo ingreso 10, ya ese sí es un caso válido que programamos. De nuevo, vean que el de otro modo únicamente recibe los casos no programados. Por lo tanto, si yo elijo 5 y caemos en el de otro modo, pero vean que si ahora yo programo un caso 5, ahora no me cae en el de otro modo, porque ahora sí tenemos un caso 5. ¿Ok? Ese es el según. Como les digo, vean que ustedes incluso pueden jugar con operaciones. Digamos, yo podría elegir opción 1, digo, opción menos 1. Y vean que entonces ahora la opción es 5, pero como es menos 1, caemos en la 4. Esto, sin embargo, típicamente no lo van a usar, porque generalmente el según se utiliza para eso, para cuando ustedes ponen al usuario a elegir uno de entre muchos casos diferentes. Entonces, la idea es que él elija alguno de estos caminos y luego, si ninguno encaja, que caigan en el otro modo. O alternativamente, digamos, también se utiliza mucho como para decodificar, como lo estamos viendo acá en los números. Yo podría programar números de 1 a 9, perdón, de 0 a 9 para ir decodificando cada uno de esos números en algún equivalente. Como por ejemplo, si yo lo que quisiera es escribir eh, números así en cadena. Entonces, de 0 a 9 yo los cambio a cadena. Y ese es el segundo, por lo menos en su explicación básica, digamos. Yo sé que no es un ejemplo aplicado, estoy viendo y creo que no nos va a dar tiempo de ver el ejemplo aplicado hoy, no importa, lo podemos ver la siguiente semana.
pero por lo menos ya saben cómo funciona el según. Ah, perdón, Nelson me decía, se aplica el de otro modo. Ajá, me imagino que era antes de que explicara el de otro modo cuando les estaba diciendo de que por qué no se escribía nada. Pero sí, exactamente, es por eso. El de otro modo, Nelson, para que me entendas, es básicamente el default. Y para los demás, gente, para que no queden así como confundidos, lo que estoy haciendo acá, como yo les vengo diciendo desde el puro principio, PSINT es una herramienta didáctica que lo que busca a ustedes es enseñarles la lógica para programar. De ahí el nombre del curso, lógica para computación, ¿verdad? Entonces, todas las estructuras que ustedes ven en PSINT son las estructuras típicas que ustedes encuentran en lenguajes para computación. Entonces, cuando me ven que estoy hablando con Nelson y le estoy explicando otro nombre, es porque en lenguajes para computación ese es el nombre con el cual usualmente se reconocen. Entonces, digamos, específicamente la estructura según en los lenguajes para computación usualmente se conoce como switch y el caso de otro modo se escribe default. Y dependiendo del lenguaje, los casos se escriben diferente. Digamos, puede ser case 1, 2, 3, 4 y luego hasta llegar a default. Opa. Bueno, típicamente, ¿verdad? Porque de hecho hay lenguajes que se rebelan contra eso. Hay estructuras nuevas, inclusive. Por ejemplo, Kotlin, que es un lenguaje que es demasiado increíble, lo alto nivel que es, no tiene switch. Y lo que tiene es una cosa, gente, ahí como para contarles un pequeño dato curioso. Tiene una cosa que se llama when y funciona similar al switch, pero es mucho más flexible. Sí puede validar, digamos, condiciones y puede validar tipos de datos y todo eso lo van a ver en un futuro. El punto es que a mí me parece asombroso lo alto nivel que es. Ok, gente, tengo que contarles otra cosa, me acaba de pasar que no sé si recuerdan que yo les conté que yo tengo un segundo monitor y es ahí donde tengo el chat y todo eso. Y acabo de tocarle algo y lo desconfiguré, entonces en este momento no puedo ver el chat. Entonces, si alguno tiene algo que decirme, porfa, quite el micrófono mientras trato de corregir esto. ¿Qué problema? Es que de hecho en realidad lo que toqué no fue el monitor, lo que toqué fue el control del tele, pero este monitor lo recibe. Solamente que como no es el control de este monitor, los botones los recibe diferente. Entonces no sé exactamente qué fue lo que él cree que toqué. Ay, gente, qué problema, qué vergüenza, disculpen. Por mí no hay problema. ¿Puedo? Sí, no, la computadora me estoy intentando abrir todo en la otra pantalla. Bueno, y sí, no importa, de por sí ya aquí estábamos cerrando, entonces si quieren podemos ir cerrando ya y yo corrijo esto detrás de cámaras. Pero igual, no quiero irme si tienen alguna duda, gente. Entonces, si alguien tiene algún comentario que hacerme o algo, o como les digo siempre, alguna dudilla o lo que sea, siéntanse en toda libertad. Eso sí, nada más, en contra de lo que normalmente les digo, sí voy a necesitar que me lo digan por micrófono, porque como les digo, no puedo ver el chat y no puedo ver los participantes, entonces no puedo ver si alguno me levanta la mano ni nada. Entonces estoy como a oscuras en este momento. Yo estoy claro hasta el momento. Muchísimas gracias, le agradezco un montón. Por supuesto, con muchísimo gusto. No sé si alguien, no sé si alguien más. No, muchas gracias, profesor, por todo. Con muchísimo gusto, de verdad, gente, es un gusto. Como les digo, entonces, la idea para la próxima semana
sería esa. Estaríamos continuando con este tema. Am, voy a mostrarles un poco más de ejemplos del Switch, ya un poquito más aplicados. Digamos, tengo uno de una calculadora, tengo algunos que son, bueno, que implican más eso de los menús que les contaba. Al ritmo al que vamos, porque vamos bastante rápido, me parece que la siguiente semana incluso nos podría dar chance de ver por lo menos el primer bucle, por lo menos. Y de hecho, a partir de ahí, incluso podríamos empezar a ver ejemplos un poquitillo más complicados, porque los bucles nos abren las posibilidades de hacer ahí varios como jueguillos con código, más como divertidillos. Podemos, eh, ¿cómo se llama esto? Hacer validaciones, hacer diferentes. Podemos automatizar mucho más el código, entonces van a ver qué chiva. Pero bueno, en vista de que no tengo ni idea de qué es lo que este monitor cree que fue lo que hice, voy a tener que solucionarlo manualmente, pero para eso tengo que ponerme detrás del monitor y el headset no llega. Entonces tengo que cerrar la sesión antes de poder ponerme detrás del monitor. Entonces, gente, por lo menos voy a cerrar la grabación. Entonces, para la grabación, como siempre les digo, muchísimas gracias por haber asistido, ustedes los que asistieron, y muchas gracias por ver la grabación, a los que ven la grabación. Espero les haya gustado la sesión y espero les haya sido de utilidad esto que estuvimos practicando hoy con las estructuras de decisión. Eh, Recuerden que las grabaciones de mis sesiones se suben a el canal de YouTube, pero eso sí, recuerden que se da un periodo de gracia de 48 horas, perdón, después de que estas terminan, en caso de que pueda haber algún tipo de problema o complicación. Entonces pueden esperar que estén ahí en algún punto durante mañana o pasado. Pero eso sí, recuerden que también el canal de YouTube, no solo para mis grabaciones, sino que también tiene las grabaciones de las sesiones virtuales de otros cursos de la cátedra, como las de lógica algorítmica, e inclusive grabaciones de tutorías de este y otros cursos de la cátedra y ejemplos cortos de este y otros cursos de la cátedra. Entonces, la idea es que sea un recurso adicional para ustedes y que lo estén aprovechando. ¿Okay? Una vez más, muchísimas gracias. Les deseo una excelente noche y un excelente fin de semana. Hasta luego.